El 31 de mayo de 1908, Marguerite Steinheil fue encontrada atada y amordazada en su casa de París, mientras que en las otras habitaciones, su esposo y su madre habían sido asesinados. 10 años antes, ella había estado involucrada en otro escándalo, ya que estaba dándole placer sexual al presidente francés momentos antes de su muerte. Entonces, ¿fueron estas tragedias coincidencias o realmente había algo más siniestro ocurriendo? Acompáñame a explorar su historia. La mujer conocida hoy y en la historia como Marguerite Steinheil nació con el nombre de Marguerite Jean Capy en la región de Beaucourt, en el noreste de Francia, el 16 de abril de 1869. Sus allegados la llamaban Meg y provenía de una próspera familia de clase media. Su padre, Edward, había logrado convertirse en un industrial exitoso, mientras que su madre, Emily, era hija de un posadero. La acomodada posición de Meg le permitió recibir una buena educación. Incluso tenía su propia institutriz, y esto le sería útil en los años posteriores. Cuando tenía 17 años, Meg se involucró con un amigo de su hermano, pero pronto las cosas se salieron de control, y su padre tuvo que intervenir para terminar la relación. Meg era muy cercana a su padre, y quedó devastada cuando, en 1888, él murió de un ataque al corazón. Con la muerte de su padre, las aspiraciones de Meg de formar parte de la sociedad parisina crecieron, y en los años siguientes se sintió atraída por la capital francesa, donde se vería envuelta en varios escándalos. Antes de que Meg se fuera a vivir a París, se dirigió a Bayona, en el sur de Francia, para visitar a su hermana. Tenía alrededor de 20 años en ese momento, y fue aquí donde conoció a Adolphe Steinheil, un artista francés casi del doble de su edad. Pronto se enamoró de Meg y la pareja se casó en 1890. Así, Meg adquirió el nombre por el que es más conocida hoy en día, Marguerite Steinheil. Su esposo era hijo de Louis Charles Steinheil, un artista relativamente exitoso, que realizó algunos de los frescos que adornan hoy la Catedral de Estrasburgo, aunque Adolphe apenas lograba ganarse la vida con su pintura. La pareja se fue a vivir a París durante la Belle Époque, un periodo de inmenso logro artístico en la historia de la capital francesa, durante el cual se convirtió en la capital cultural del mundo. A pesar de no ser ricos, sus vidas se habrían desarrollado en uno de los lugares más vibrantes del mundo, en tiempos modernos, frecuentando el Moulin Rouge y otros salones de baile de cabaret de la época, y codeándose con algunas de las principales figuras literarias del momento. Aproximadamente un año después, la pareja tuvo un hijo, pero pronto se distanciaron y, aunque no se divorciaron, vivirían separados. Fue en ese momento cuando Margarita se convirtió en lo que se conoce como una mujer del demi-monde, o del medio mundo. En otras palabras, una cortesana. Durante la década de 1890, Margarita se hizo célebre por su belleza y sus discretos romances. Tuvo muchos pretendientes notables, algunos muy conocidos, pero ninguno más que Félix Faure, un destacado político francés. Proveniente originalmente de un entorno bastante humilde, había ascendido en las filas de la vida política francesa durante la era de la Tercera República, que siguió a la Guerra Franco-Prusiana a principios de la década de 1870. Para, en cierta medida contra las expectativas, convertirse en el presidente de Francia en 1895. Ocuparía ese cargo durante poco más de 4 años, hasta que ocurrió un evento inesperado que involucró a Margarita. Margarita conoció y comenzó una relación amorosa con Faure en 1897, cuando él ya llevaba más de 2 años en su mandato como presidente de la República. Esto continuó de manera intermitente durante los siguientes 2 años. Las cosas llegaron a un punto crítico a principios de 1899. Según un informe periodístico de la época, el 16 de febrero de 1899, Faure estaba en el Palacio del Elíseo en París, cuando de repente salió de su oficina hacia la antesala. Ahí le informó a su secretario que no se sentía bien. Los doctores acudieron pronto, pero el presidente falleció esa misma noche. Las circunstancias exactas de lo que sucedió han sido ampliamente reportadas y debatidas. La mayoría está de acuerdo en que, en el momento en que se enfermó,
Faure estaba en su oficina con Marguerite, donde participaron en actividades sexuales de algún tipo sobre el escritorio de su oficina. ¿Qué tipo de actos se le estaban practicando es motivo de controversia? Lo que está claro es que, fuera lo que fuera que Marguerite estaba haciendo, parece haber provocado que el presidente Faure, quien tenía casi 60 años y cuya salud empeoraba cada vez más, sufrió un ataque al corazón o algún otro incidente médico, probablemente un derrame cerebral, del cual murió poco tiempo después. No todos los medios de comunicación informaron sobre esto. Por ejemplo, un periódico internacional importante en ese momento no mencionó a Steinheil ni su supuesta implicación en la muerte. Simplemente declaró que Faure había muerto la noche anterior en París, de manera bastante repentina, a causa de un ataque de apoplejía. Se señaló que recientemente se le había confirmado una enfermedad grave y que su corazón había estado afectado durante algunos meses. Esto se informó incluso tan lejos como en Australia, y no hubo controversia en torno a las circunstancias de su muerte inmediatamente después de que ocurriera. A pesar de estos informes iniciales, Marguerite y su relación con el presidente fallecido con el tiempo se convirtieron en objeto de cierto escrutinio mediático, y así han permanecido desde entonces. Algunos estudios concluyen que ella fue parcialmente responsable de su derrame cerebral, otros que ni siquiera estaba presente en ese momento. Lo que sí está claro es que Marguerite se consolidó después como una figura relativamente escandalosa en la vida parisina, aunque para algunos eso en realidad mejoró su reputación. Ciertos hombres en la sociedad francesa les fascinaba que Marguerite fuera tan hábil en la cama, o en este caso en la oficina, que hizo que el presidente tuviera un ataque de pasión tan intenso que lo mató. Así que a pesar de este escándalo, su salón seguía siendo frecuentado por muchos hombres notables, manteniendo su posición como socialité, y teniendo numerosos romances después de esto. Quizás te preguntes si su esposo sabía de estos romances y por qué lo toleraba. Bueno, sí lo sabía, pero Margarita aún se preocupaba por su esposo y su carrera, y muchos de sus amantes le encargaban pinturas, lo que permitía a Adolfo ganarse bien la vida. La muerte de su amante se complicó en las semanas y meses siguientes, ya que surgieron especulaciones de que la muerte de Ford estaba de alguna manera relacionada con el caso Dreyfus. Eso estuvo constantemente en las noticias francesas entre 1894, cuando estalló por primera vez, hasta 1906. Esto involucraba al oficial militar francés Alfred Dreyfus, quien fue acusado inicialmente en 1894 de pasar secretos militares al gobierno alemán. Dreyfus, un hombre judío, fue declarado culpable y enviado a una colonia penal, pero con los años surgieron informes que demostraron su inocencia. El caso Dreyfus se convirtió en un tema importante dentro de la sociedad francesa, uno en el que se debatía el problema más amplio del antisemitismo dentro de la sociedad francesa. En 1899 surgieron informes de que Marguerite había recibido en secreto documentos relacionados con Dreyfus y su caso, y que esto de alguna manera estaba vinculado con la muerte del presidente durante su relación. Además, la oposición antidreyfusista acusó a Marguerite de haber envenenado a Félix Ford en nombre del llamado sindicato judío, porque el presidente se había declarado hostil a una revisión del caso Dreyfus. Sin embargo, no existe ni una sola prueba concreta que respalde esto. Simplemente era una teoría de conspiración de finales del siglo XIX. Más controversia rodearía a Marguerite antes de que pasara una década desde el asunto de los cuatro. En el periodo intermedio, ella continuó recibiendo invitados en su salón y trabajando como cortesana, y llevó una vida similar a la que tenía en la década de 1890, antes del asunto de los cuatro. Podríamos llamar a este incidente posterior el asunto Steinheil. El 31 de mayo de 1908, la policía la encontró en la residencia de ella y su esposo en París. Estaba atada y amordazada cuando la policía entró y la descubrió allí, pero por lo demás no sufrió daños y seguía sana. No se podía decir lo mismo de su esposo y de la madre de Marguerite, Steinheil, quienes fueron encontrados muertos en otra parte del departamento, tras haber sido estrangulados. La revelación de lo que había sucedido en la residencia Steinheil, una historia que involucraba a la mujer en el centro del caso de los cuatro casi 10 años antes,
inevitablemente causó un frenesí en la prensa. Esto se agravó por la propia Marguerite, quien añadió un aire de misterio a los hechos al afirmar que 4 individuos vestidos con túnicas negras habían entrado en su casa y la habían atado antes de matar a su esposo y a su madre. Por muy elaborada que fuera la historia de Marguerite, la policía sospechaba que ella había sido responsable de lo sucedido y que posteriormente se había atado a sí misma para aparentar ser una de las víctimas. No pudieron encontrar pruebas contundentes que respaldaran esto en la investigación inmediata, pero les resultaba sospechoso que a ella la hubieran dejado con vida y el hecho de que no se hubiera robado nada de valor. Así que cuando Marguerite parecía estar tratando de dirigirlos hacia un sirviente de los Steinheil, sugiriendo que él había sido responsable del allanamiento y los asesinatos, junto con algunos cómplices, decidieron arrestarla por manipulación de pruebas a finales de noviembre, medio año después de que se hubieran cometido los asesinatos. Marguerite fue enviada a la prisión de Saint-Lazare, en el camino de París al suburbio de Saint-Denis. Se había establecido como un hospicio para personas que sufrían de lepra en la época medieval, aunque con el tiempo se transformó en una especie de manicomio de la época moderna, y luego en una prisión. Fue aquí donde ella estaría detenida mientras se procesaba su caso, y enfrentaba juicio en 1909. El caso de Marguerite comenzó en el verano de 1909 y continuó durante el otoño, concluyendo finalmente a principios del invierno de ese año. Se convirtió en un escándalo nacional. Todos querían boletos para el juicio, y el caso se debatía constantemente en los salones de París ese año. En primer lugar estaba el simple hecho de que la señora Steinheil, casi una década después de su papel en el asunto Fore, había vuelto de repente a aparecer en la prensa nacional en un caso igualmente misterioso, que llevó a la muerte de su esposo y su madre. Los periódicos llamaron a este caso el crimen impasserencent y comentaron sobre la actitud inquietante de Marguerite, quien no parecía demasiado angustiada ni triste por lo que había sucedido. Algunos sospechaban que ella había ordenado los asesinatos para poder casarse de nuevo más adelante, pero era un motivo débil. Muchas personas no creían su historia y parecía haber pruebas que contradecían lo que ella afirmaba. También abundaban las teorías de conspiración, y el antisemitismo pronunciado de la época resurgió, junto con afirmaciones sobre su supuesto papel en el caso Dreyfus, que había continuado en Francia hasta 1906 cuando Dreyfus finalmente fue exonerado. El juez, que claramente estaba en contra de Marguerite, echó más leña al fuego al sugerir que el testimonio de Steinheil no era creíble, llamando a sus historias un cúmulo de mentiras y repasando una lista de sus aventuras amorosas. A pesar de todo esto, Marguerite manejó la situación de manera excelente, mintiendo cuando era necesario y admitiendo errores si era preciso. Ella culpó cualquier inconsistencia a la incompetencia de la policía y se mantuvo firme en su historia de que los crímenes fueron perpetrados por 4 ladrones vestidos de negro. Como no había pruebas reales para sustentar ninguna teoría alternativa, en noviembre de 1909, después de meses de deliberación, Marguerite fue declarada no culpable. La verdad sobre lo que realmente ocurrió en la casa que compartía con su esposo a principios del verano de 1908 nunca se sabrá por completo. Después del escándalo de su juicio, encarcelamiento y liberación, Marguerite decidió dejar Francia y buscar una vida menos controvertida en Inglaterra, estableciéndose en Londres a principios de la década de 1910. Antes de esto, su hija se fue a vivir con la familia extensa de su difunto padre y se le prohibió contactar a su madre. Estuvieron distanciadas durante varios años, pero finalmente se reconciliaron en 1911. En Inglaterra, Marguerite comenzó un esfuerzo por limpiar su nombre hasta cierto punto en la opinión pública, escribiendo sus memorias en las que defendía sus acciones en las décadas de 1890 y 1900, y las publicó en 1912. Solo tuvieron un éxito parcial en Duvensul, aunque han sido examinadas extensamente por académicos desde entonces para analizar cómo una mujer acusada de la manera en que ella lo fue en la Belle Époque en Francia, caracterizó su propia defensa y acciones. El resto de la vida de Marguerite fue comparativamente menos colorida. Se casó de nuevo, esta vez en 1917,
con un abogado británico mayor y miembro menor de la nobleza, Robert Scarlett, el sexto barón Arbinger. El matrimonio duraría hasta su muerte relativamente prematura una década después, en 1927. Marguerite tenía casi 50 años cuando se casaron y no pudieron tener hijos. Después de su fallecimiento, Marguerite vivió una vida tranquila en el sur de Inglaterra durante más de un cuarto de siglo. Falleció el 17 de julio de 1954 a los 85 años de edad, en la ciudad costera de Hove, en la Riviera Inglesa. Su historia se ha popularizado en varias ocasiones en los últimos años, aunque todavía existe un debate considerable sobre lo que realmente sucedió, tanto en 1899 como en 1908. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Marguerite Steinheil. Espero que lo hayan encontrado interesante. Déjenme saber qué les pareció su vida aquí abajo en los comentarios, y si tienen alguna sugerencia, también asegúrense de dejarla en los comentarios. Espero que estén suscritos y que tengan activadas las notificaciones para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte, así que los veré a todos en el próximo episodio de Vida Olvidada. Gracias.